poquito de la columna del día de hoy, Abogados en Llamas, una columna que venimos haciendo martes tras martes, muy interesante. Sí, sí. Bueno, se vienen abordando diferentes temas, habíamos empezado con lo que era violencia de género, aprendimos lo que es el concepto verdadero de violencia de género, cuando uno por ahí creía que solamente la violencia de género era hacia la mujer, pero no, es mucho más amplio. Bueno, y vamos a seguir, por supuesto, aprendiendo un montón de cosas en esta columna, así que bienvenida, doctora. Buen día a todos, gracias, como siempre es un placer estar acá en este día lluvioso, gris, que la verdad daba ganas de quedarse en la cama, pero bueno, nada, hay que seguir informando, hay que seguir ayornándonos un poco con en este caso, en esta columna, lo que es un poco las leyes, y prometo para el próximo programa, es compromiso mío, traer como un resumen de noticias judiciales y de cambios, más allá de la sanción del nuevo código que lo hablamos en todos los programas, otros tipos de cambios que haya habido durante este 2015 que hayan sido de relevancia, así que yo prometo para el martes que viene hacer eso, ya que es el último, o por lo menos la columna mía, la última del año, ¿sí? Hoy lo que voy a abordar como tema, más que nada, no tiene que ver tanto con el Código Civil, ni anterior ni nuevo en sí, sino un poquito de, como yo trato de hacer acá, es de educar un poco, tanto a los oyentes que sean profesionales como los que no lo sean y algún día necesiten un profesional en la materia, en letras, en abogacía. Un poco respecto a un tema medio complicado para muchos, que es el tema de los honorarios de los abogados. Es un tema que preocupa a muchos de los clientes que llegan a los estudios y también son muchas veces los mismos clientes que después pueden llegar a decir que, no, porque este abogado me cobra cualquier cosa y no hace nada, porque no se llenan de plata y mueven 2 papelitos, y bueno, y un montón de cosas que educadamente estoy esbozando, pero bueno, se escuchan cosas mucho peores, que muchas veces yo no voy a decir que no sea cierto, ¿no? Porque como en todos los ámbitos y en todas las profesiones, están los que hacen su trabajo a conciencia y están quienes lo hacen por dinero puramente y no les importa si tienen que no hacer nada con tal de cobrar o hacer lo que no corresponda con tal de cobrar. La realidad es que nosotros, la gente tiene que saber que nosotros nos regimos en principio por 2 leyes, ¿sí? Una de provincia y una de capital sobre honorarios. Estas 2 leyes obviamente lo que hacen van cambiando 1 o 2 veces al año generalmente, no más, obviamente con un sistema de promulgación de ley muy parecido a lo que es el legislativo, el poder legislativo. No es que viene alguien y dice, vamos a subir los honorarios, pongamos la ley que ahora van a ser así y listo, y ya se aprueba la ley. No, tiene todo un procedimiento, ¿no? Como cualquier ley. La situación es que la que está en capital rige para los que nos movemos en la esfera de ciudad autónoma o capital federal. La que está en provincia para cualquiera que se rija en todo lo que es provincia de Buenos Aires, ¿sí? Estas leyes lo que marcan es una unidad de medido de valor que le llamamos en algunos casos jus arancelario, en otros lados se llama, en capital se llama UMA. Esta unidad podría ser, para ejemplificarlo, por ejemplo, un UMA o un jus arancelario valdría, ¿no? Por ejemplo, dando un ejemplo, 200 pesos, ¿no? Entonces, una unidad vale 200 pesos, entonces, miro en la ley, hay una parte, por ejemplo, que habla de divorcio. Divorcio, ¿cuántas sumas es o cuántas jus arancelarios es? 25. Entonces son 25 por 200. Y ahí me da lo que sería el monto que yo debería cobrar por ese divorcio. En principio es el pie, ¿no? Que tendría que seguir cualquier letrado. Puede ser que, obviamente, haya algunos cambios por la complejidad del caso, porque
porque también no es lo mismo hacer un caso simple. Por ejemplo, yo tengo el estudio acá en San Martín, a mí me toca un divorcio de común acuerdo o de los que hoy llamamos express, que lo hablamos en el programa anterior, en donde está todo ok, va a salir rápido porque no hay bienes, no hay hijos, no hay ningún problema. Entonces va a salir rápido, lo único que voy a tener que hacer son presentaciones, obviamente voy a tener que estar atrás del expediente, pero no voy a tener que mandar cédulas a otra provincia, no voy a tener que andar rastreando a nadie, ni pidiendo oficios, etcétera. Entonces es un tema que no es demasiado complejo. Podríamos corrernos de los 25 que marcaba ese divorcio, por ejemplo, en la ley arancelaria y cobrar un poco menos, por ejemplo, o si el divorcio fuera muy complicado, porque la otra parte la hace complicada, o porque por alguna situación en el medio cae una tenencia de hijos, en el medio cae otro tipo de problema, viaja una de las personas y hay que notificarla vía exhorto, todos trámites que son mucho más complejos y que además a veces requieren hasta dinero para hacerlos, que no son gratuitos. Y mucho más si uno los quiere más rápido, ¿no? Porque si uno a veces no tiene apuro, puede hasta lograr una vía que sea totalmente gratuita. Bueno, en ese caso hasta puedo correrme de esa unidad de medida o de eso que establecía la ley, pero para arriba, en vez de menos, más. Siempre es como un pie, es lo que se debería cobrar. Obviamente el ser no es el deber ser, ya lo sabemos, pero se intenta. Es como nuestra Biblia, deberíamos decir. ¿En qué lío los metió Kelsen, no? Sí, Kelsen nos ha metido en... Doctora, usted está diciendo que hay como una tablita donde están todos los, digamos, por ley, o lo que se debería cobrar es tanto. De ahí para arriba, o un promedio, no, digamos, de una manera exagerada. Exacto. Sobre esos montos. Porque digo, la gente desconoce esto. No, y es más, por eso lo estoy marcando. Pueden hasta googlearlo, ¿no? Pueden googlearlo y van a encontrar las leyes, las van a poder leer y es muy fácil de entender. Vuelvo a repetir para que no sea tan literal. O sea, no es que sí o sí el abogado va a cobrar eso, pero es de donde tiene que partir, ¿no? Y donde debería partir el juez cuando regula honorarios, porque... creo que lo mencionamos también en el programa pasado, muchas veces uno va a regulación, se llama. Viene el cliente y en vez de decirle cuánto le va a salir, por ejemplo, si vamos con el divorcio, en vez de decirle 25.000 pesos, 20.000 pesos, 12.000 pesos, uno le dice, vamos a hacer una cosa. Vamos a esperar a que regule el juez. Yo ahora te voy a cobrar los gastos que tengo para presentarme y vamos a esperar que regule el juez cuando dicte la sentencia. El juez obligatoriamente regula honorarios, sobre todo en provincia de Buenos Aires. Entonces, dicta la sentencia y hay una parte que especifica cuántos honorarios se le va a pagar a cada letrado, ¿sí? El valor. Más aportes, dice, de ley. ¿Por qué? Y ahí viene lo complejo, lo que a veces ni los propios abogados entendemos. En provincia de Buenos Aires, a diferencia de capital, por eso yo digo, no es que ame la capital, pero en capital es todo más simple. En provincia de Buenos Aires nosotros tenemos lo que se llama caja de previsión social. El abogado, por más que no quiera, tiene que aportar obligatoriamente a una caja de previsión en la provincia de Buenos Aires. Obviamente esto nos sirve para un futuro, no es que aportamos y la plata quedó ahí boyando, es para una futura jubilación en una caja privada. Lo que pasa es que para los abogados jóvenes, sobre todo los que recién arrancan, es un peso muy grande, pues estamos arrancando de 5.000, 6.000 pesos por año y estamos hablando de chicos que por ahí tienen un solo caso, ¿no? Y que todavía ni lo cobraron y a fin de año tienen que pagar eso. Lo bueno de este sistema es que, bueno, en un futuro tenés otra jubilación y además que cada ius arancelario que se paga para presentar un abogado de provincia en un juicio o en un expediente se va descontando de esos, por ejemplo, 5.000 que hay que pagar a fin de año. Eso es lo bueno. Cuanto más casos uno tiene, más cantidad de descuentos tiene para a fin de año no tener que pagar nada o pagar la diferencia. ¿Por qué explico esto? Porque cuando el juez en la regulación explica o dice tanto de honorarios más aportes de ley,
quiere decir que además a esos honorarios que el cliente debe pagar, por ejemplo, 12.000 pesos, hay que agregarle el 10% de aportes. Porque por cada juicio terminado, un letrado de Provincia de Buenos Aires tiene que pagar el 20% de aportes sobre ese juicio. 10 a cargo del letrado y 10 a cargo de la parte. Entonces, si eran 12.000, el 10% son 120 pesos más. Entonces, ese cliente nos tendría que pagar 12.000 más 120. Y nosotros deberíamos pagar 120 también para completar el 20% de aportes y a su vez los ingresos brutos. Porque deberíamos facturar esos honorarios regulados. Ojo, porque hay muchos abogados que como la regulación, el cliente viene, nos paga todo junto, o por ahí ya nos pagó, nosotros vamos, hacemos los aportes, los acreditamos, pero nos olvidamos siempre del tema de la factura y de los ingresos brutos. Más los abogados que trabajan en capital y en provincia, que cuando tienen el convenio multilateral se llama contablemente, en capital lo que facturan están exentos. Entonces, no hay tanto problema con esto de la facturación, etcétera. El otro tema, si es en capital, es mucho más fácil, porque por más que vayamos a regulación, en todo caso habrá que hacer una factura, pero no hay que hacer ningún tipo de aporte extraordinario ni aparte, se pagan los honorarios y listo. Generalmente no se utiliza tanto el tema de la regulación en capital, la regulación es mucho el tema de provincia, porque justamente por este control y la conexión con los colegios de Provincia de Buenos Aires. Tienen que entender la gente que así como otras carreras, la de abogados es muy cara. Es muy cara para el abogado, ¿sí? Yo no digo, yo tengo conocimiento que la de los médicos también lo es. O sea, anualmente hay que pagar muchas cosas para estar matriculado como corresponde. No solo una matrícula anual en cada colegio donde está uno matriculado, que sería uno en provincia y uno en capital, no encima trabajar en una provincia como por ejemplo Mendoza, Córdoba, donde encima habría que pagar otra matrícula más. Porque la de provincia es solo para Provincia de Buenos Aires. Llegaría, por ejemplo, a Madariaga, Dolores, o sea, lo que es el conurbano bonaerense, también, pero no a las provincias como Córdoba, San Luis, Salta y todas las que tenemos alrededor. Ahí ya no sirve nuestra matrícula, ahí tenemos que sacar otra parte. Y la de capital, que sirve para todo lo que es ciudad autónoma, capital federal. Tengo entendido que si un abogado tiene jurisdicción acá y en capital, estaría pagando 2 matrículas rondando los 7.000 pesos. No tanto. Las matrículas hoy, la de capital, sin intereses, sin nada, estuvo 1.700 pesos, que lo puedes pagar en cuotas, bueno, facilidades normales. Y la de provincia estuvo un poco más, sí, pero no mucho más. No me acuerdo porque generalmente la de provincia se va, en vez de pagarla toda junta, la pagamos en 4 cuotas al año. Entonces medio como que me hago lío. Pero no es demasiado más que la de capital. La diferencia es que además de esas 2 matrículas, vamos a tener que pagar en provincia a fin de año el plus de la caja de abogados que se incrementa. Ahí sí hay una tablita, tal como vos dijiste, se incrementa con la cantidad de años que uno va cumpliendo cuando nos vamos haciendo más viejos y con la cantidad de años de profesión o de recibido de matriculado, le dicen ahí. Por ejemplo, ahora yo tengo 32. Este año hasta 32 inclusive voy a pagar un monto, ¿sí? Pero el año que viene, como paso de los 32, no me acuerdo hasta cuánto, si es hasta los 45, hasta los 40, pago otro monto. Y así, todo el tiempo. A medida que uno va creciendo en edad, paga más. Lo mismo respecto a los años que hace que se matriculó. En realidad lo de la edad yo mucho no lo entiendo, voy a ser sincera. No es que me quiera hacer la joven ni nada por el estilo, pero no entiendo mucho lo de la edad. Entiendo más que nada el tema de la cantidad de años que uno hace de matriculado, porque no es lo mismo lo que te pueden cobrar si te acabas de recibir y tenés recién el inicio en la profesión, con lo que podés tener pocos casos, etcétera, que lo que te pueden cobrar si hace 20 años que tenés un estudio con nombre, con clientela, etcétera.
Pero el tema de la edad no lo entiendo, porque yo he tenido compañeros en la facultad con mis 23 años que tenían 50 años, 40 años, y a esa gente pobre le iban por tener 40, 50 años, más allá de que igual se le iba a contar que hacía poco que estaban matriculados, igual cobrar más. Claro, uno piensa, digo, que tiene que ver con la consolidación del abogado, ¿no? Que va haciendo carrera, va teniendo experiencia y va teniendo más trabajo, más trabajo, más trabajo. Entonces, bueno, cuanto más años tiene, más paga porque se supone que ya se consolidó y tiene más, digamos, más trabajo. Uno tendría que suponer eso, ¿no? Pero, ¿y si una persona estudia de grande? De grande, no hace nada. Claro, pero hay muchos casos, muchos casos de gente, porque aparte la abogacía es una profesión no tan complicada, por algo hay tantos chicos que estudian abogacía y que se reciben año a año, no la veo muy complicada, ni siquiera yo estudié en la UBA, ni siquiera en la UBA la veo tan complicada para estudiar. Es más, es una carrera que yo la hice trabajando y no soy brillante, así que calculo que alguien que se esmere un poco más la podría hacer tranquilamente trabajando también. Veo mamás que con hijos también estudiaban, o sea, me parece una carrera tan accesible muchas veces que mucha gente que ha estudiado otras después se vuelca a la abogacía también, o de más grande lo hace. Por algo hay un montón de artistas que han y tienen guardado abajo del brazo el título. Es una carrera que aparte permite expresar, tiene mucho que ver con el artista, sobre todo con lo que es lo actoral. Es más, muchos abogados van a hacer clases de actuación y muchos actores van a estudiar abogacía. Porque, no sabía esa faceta. Sí, es así, porque sobre todo en lo que es expresión o oralidad, le llaman en los juicios, no en esos juicios que vemos por tele de jurados y de cosas así muy, muy grandes, sino en una simple charla entre el juez, el abogado de una parte, el abogado de la otra. Hay que saber expresarse, hay que saber plantarse. Si uno es medio tímido, si a uno le cuesta hablar, no va a poder por lo menos en ese fuero, defender bien al cliente, ¿no? Y más si del otro lado toca, no sé, una abogada tipo Moria Kazan, que mucha experiencia, que nos aplasta con la palabra solamente, por más que a veces no diga cosas muy coherentes, ¿no? Entonces, a veces si uno se apabulla con esa situación, bueno, por eso a muchos estudiantes se les indica, los mismos profesores los mandan a hacer clases de actuación o de expresión corporal, como para que se suelten, porque hay igual en la facultad y en las privadas, me imagino que también debe haber cursos de oralidad y de oratoria y como para que uno se vaya desenvolviendo. La realidad, en mi caso personal, yo desde chica estudio teatro, así que a mí nunca me faltó ese tipo de expresión, así que nada, no lo tuve que hacer, pero me parece un excelente complemento. Más allá de eso, bueno, retomando con el tema de los honorarios, es una carrera cara, como digo, y al ser cara, obviamente los honorarios tienen que rendir para pagar esta carrera o esta profesión. Y el cliente tiene que entender que por ahí su juicio va a tardar 1 año, 2, y si yo divido 12.000 pesos en 2 años, en 24 meses, ¿cuánto me da por mes? O sea, no es un sueldo ni por las casualidades cercano al mínimo vital y móvil. O sea, entonces, en el momento, cuando uno le tira al cliente son 12.000 pesos, uno tiene que, por eso también ahí va el tema de cómo expresarse, tiene que entrar de alguna manera en la situación para que el cliente entienda que no es un monto que debería pagar todo junto, que hoy estamos en una situación en la que uno no le puede decir al cliente, sí, mañana me tiene que traer 10.000 pesos. Porque salvo los grandes bufetes de abogados con no sé, con clientes muy poderosos o empresarios o de un poder adquisitivo grande, en el común, que es para el que estamos hablando en general hoy, no pasa. Y mucho más, a mí me cuesta mucho más, sobre todo en temas de familia. Porque si viene una persona o de violencia, que la están maltratando, que necesita salir de esa situación, y vos le vas a tirar,
no, mira, está bien, bárbaro, yo te hago esto, esto, esto y esto, pero tenés que traerme mañana 10.000 pesos. La chica dice, no, te estoy diciendo que no tengo prácticamente de dónde ir y vos me estás diciendo esto. Entonces, obviamente, en esa situación es muy complicado, hay que saber manejarlo, no como hacen muchos que directamente estos casos no los tomo porque no sé cómo manejarlos. No, hay que encontrar la vuelta. Yo, la verdad, nunca he tenido ningún inconveniente, sobre todo con los temas de familia y con los temas de violencia de género. Creo que son, si yo tengo que decir, se lo decía ayer a una persona, son los clientes que pagan siempre. Que vos le decís, mensualmente, ¿cuánto puedes pagar? Tanto, 200 pesos, bueno, listo. Con que vos 200 pesos me pagues todos los meses, repetida y continuadamente, hasta que lleguemos a lo que serían, por ejemplo, 10.000 pesos, está perfecto. Bueno, listo. Esas personas, del 1 al 10 te aseguro, de cada mes, tienen la plata para vos. Y vos ves que no sabés cómo hacen. O sea, no lo puedes creer. Porque cumplen, porque es realmente muy loable. Porque hay otras que tienen otros temas, que vienen por sucesiones de 3, 4 casas, y cuando le decís tiene que pagar los gastos para inscribir la sucesión, están 6 meses y se te para la sucesión ahí porque nadie larga una moneda, como decimos en la jerga. Sí. O sea, y uno no lo puede creer. Y esas personas que están totalmente desamparadas y que por ahí tienen un sueldito o ni siquiera tienen trabajo, se las rebuscan y te traen lo que te corresponde, según lo que ellos generalmente dicen. Usted trabaja, a usted le corresponde esto. Entonces, por eso yo remarco la sinceridad, ¿no? Y yo, si bien cada cliente que viene no le hago toda esta explicación de lo que tenemos que pagar, etcétera, etcétera, sí le manifiesto que nosotros para presentarnos en un expediente tenemos que pagar ciertos gastos, que esos gastos van a servir para viáticos, para fotocopias, para un montón de otras situaciones. Hay expedientes que lo ameritan, hay expedientes que como ya están iniciados por ahí no ameritan tanto gasto. Y después los honorarios uno más o menos los saca con estas leyes para guiarnos un poco y trata de que, yo siempre se los digo, ustedes tienen 2 opciones. O vamos a regulación, que es lo que expliqué recién con la sentencia, que corremos 2 riesgos, uno yo y uno el cliente. Que el juez regule menos de lo que corresponda, que pasa muchas veces. O que el juez regule mucho más de lo que yo le voy a cobrar, que también pasa muchas veces. Entonces, me parece que la situación correcta es el medio, que es buscar la ley de honorarios, que más o menos es lo que todos deberíamos utilizar. No sé por qué los jueces a veces no la utilizan, pero deberían hacerlo porque estarían más a la par con el abogado. A la larga el juez es un abogado que estudió un poco más o que concursó y llegó a donde está. No es que de golpe nació y es juez, ¿no? Porque a veces algunos se lo olvidan eso. Pero bueno, el cliente generalmente lo entiende y no tiene problemas. O sea, si uno le muestra esta accesibilidad para el pago, no va a tener inconvenientes. Yo vuelvo a repetir, en todo lo que tenga, tanto para la persona que hoy necesita un abogado que esté escuchando, como el abogado que quiera de acá en adelante seguir un poco lo que estoy marcando, lo principal es ser sincero, ¿sí? Y mostrarle cómo es el abanico de situación. Explicarle bien cuánto va a salir esto, más cuánto, más qué. Si generalmente es un inicio, más los honorarios, más los aportes, se le explica por qué es el inicio, qué son los honorarios y por qué es el aporte, ¿no? Esa es la situación. Después, bueno, cada letrado sabrá. Esto igual tiene una diferencia con los casos que son respecto generalmente a daños y perjuicios o otros ámbitos en los que uno va con una liquidación numérica. Por ejemplo, este juicio es por 150.000 pesos y yo lo que tengo que sacar ahí, como en el ámbito laboral también, es un porcentaje. La misma ley también lo establece. Generalmente siempre se marca un 20% de honorarios sobre lo que el cliente debería sacar. No sobre la liquidación que uno hace en la demanda, porque también están los abogados un poco más complicados, diría yo, que lo que buscan es, yo la demanda la hice por 270, bueno, yo voy a sacar, pierdas o ganes, el 20% de 270. Pero ¿y si cobré 40? Y bueno, me das el 20% de 270. Mira, hubiéramos llegado ya a las 9 de la mañana
Ya tenemos que meternos en la pausa de la radio y se viene la segunda hora de Líder Noticias. Bueno. Como para redondearlo, algo más que quieras explicar sobre los honorarios. Digo, porque la gente también... No, me pareció un tema que la verdad, no. Yo voy a ser sincera, no soy de preparar los programas o las columnas 5 días antes. Es más, me verán que solo traigo el código y esta cabecita. Se me ocurrió que era un tema didáctico, estamos terminando el año y aburrir un poco hablando de leyes y de seguir con los cambios que ya un poco nos abrumaron y hicieron esta columna de Abogados en Llamas. Me pareció práctico para tanto el abogado que recién empieza, el abogado que por ahí lo utilice y dice, mira, yo hago lo mismo, como para el oyente que necesita un abogado que lo está contratando y se maneja un poquito así. No digo que es el ABC y que lo que yo digo tiene que ser así, pero entre estas circunstancias que comenté deberían manejarse los abogados en general para con los clientes. Perfecto, muchísimas gracias. No, entonces pasaba la doctora Samantha Roxana Lagruta, sí, con Abogados en Llamas. La esperamos entonces la semana que viene. Gracias.